City Noticias de las 8. Hola, hola, muy buenas noches. Qué gusto saludar a nuestra querida audiencia en la amada Bogotá, en Colombia y en el mundo. Son las 8 en punto. Aquí están los titulares de las principales City Noticias del día. Titulares. Fuertes aguaceros en las calles capitalinas. La circunvalar se inundó en la localidad de Chapinero, mientras que todas las lluvias afectaron al menos 10 localidades. Le tomamos el pulso a Bogotá. Y por esos aguaceros, vean, así se inundó este conjunto residencial del barrio Rosales. Residentes denuncian que tienen problemas con el alcantarillado y las aguas negras. Al menos 15 apartamentos son los perjudicados. Y este bus del SITP fue vandalizado por encapuchados en una jornada de disturbios en la Universidad Distrital de la localidad de Ciudad Bolívar. Al vehículo le rompieron sus vidrios y lo marcaron con grafitis. Y un menor de 16 años se debate entre la vida y la muerte luego de ser apuñalado por robarle una gorra de 200.000 pesos en Bosa Porvenir. Su familia exige que capturen a estos delincuentes. Pero ¿por qué se están robando las gorras y hasta asesinan por ellas en Bogotá? Según expertos, un elemento de ese tipo oscila entre los 150.000 y los 8 millones de pesos. Según ellos, hay un mercado negro en las redes sociales. Y una familia en Puente Aranda fue amenazada de muerte y según las víctimas, el hecho está relacionado con denuncias que interpusieron para recuperar unos predios en una zona esmeraldera de La Peña, en Boyacá. Y siguen estas filas en las terminales ante el llamado a la vacunación masiva para la fiebre amarilla. Les contamos cuáles son los puntos habilitados para que sea una diligencia rápida y no un dolor de cabeza. Y las preguntas para la consulta popular serán 12, las que se radicarán el 1 de mayo en el Senado. Empresarios advirtieron que están en riesgo cerca de 470.000 empleos de ser aprobado ese texto. Y estas son las vigilias en el mundo por el alma del Papa Francisco. Concentraciones en Asia sorprendieron la devoción al Santo Padre. Mañana el camarlengo presidirá los ritos del traslado de sus restos a la Basílica de San Pedro. Y llegaron a Roma los primeros cardenales para el cónclave. La lista de electores, aquellos menores de 80 años, pasó de 135 a 133, luego de que se confirmara que 3 purpurados no asistirán por algunos problemas de salud. Y los fieles católicos llegaron a la Nunciatura Apostólica en la capital para despedir al Papa Francisco a través de la firma del libro de condolencias habilitado por la curia. Mañana no habrá atención al público, pero el jueves y el viernes sí. Minutos de silencio en Argentina y España en homenaje al Papa Francisco. El mundo del deporte expresa sus muestras de cariño. También los artistas nacionales y extranjeros entregaron su homenaje al pontífice. Y Barcelona y Manchester City fueron protagonistas en sus ligas. Les tenemos el show de los goles. Además, la paisana, la cucuteña Camila Osorio venció a Emiliana Arango en el duelo colombiano del WTA 1000 de Madrid. Y el cine es protagonista. Llega a las salas de Colombia la nueva película El Pantera, basada en la vida del maestro de la salsa Gustavo García. Estamos con fe, con esperanza y con mucho amor aquí en la City Noticias de las 8 por toda Bogotá. Bienvenidos. Que Dios los bendiga y recen por mí, no se olviden.
las 8:05 en nuestra amada Bogotá. Continúan las muestras de pesar y las oraciones y los homenajes en el mundo tras la muerte del Papa Francisco. Miles de personas en el planeta realizan vigilias por su alma y aquí en Bogotá, por supuesto, no es la excepción. La firma del libro del pésame en la capital es una manera de solidarizarse tras su fallecimiento. Karen, ¿cómo me le va? Buenas noches. ¿Dónde está usted? ¿Qué tal, Jonathan y televidentes? Muy buenas noches. Pues yo los saludo desde la Nunciatura Apostólica ubicada en la localidad de Teusaquillo y le cuento que durante la jornada de esta tarde diferentes personas, diferentes creyentes de la fe católica se han acercado hasta aquí para escribir en el libro de condolencias, este libro que de alguna u otra forma funciona como un encuentro más íntimo para despedirse del Papa Francisco y también para expresar sus agradecimientos y todo ese sentimiento que los embarga el día de hoy por tener que despedir a una figura como lo fue el Papa, un Papa que se acercó a la gente del común, un Papa que fue el Papa de los pobres, el Papa de la gente y sobre todo una figura que llegó a tocar el corazón incluso de aquellos que no profesan la fe católica. Entonces la invitación para todas las personas es que se acerquen hasta este lugar en caso de querer poder despedirse del Papa Francisco. Recordarles que el día de mañana, por ser la Eucaristía que presidirá el arzobispo de Bogotá en la Catedral Primada a las 12 del mediodía, pues no habrá atención al público. Sin embargo, pueden acercarse el jueves y el viernes en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde y posteriormente de 3 a 6 de la tarde. En esos horarios podrán acercarse hasta aquí y despedirse del Papa Francisco. Recordar también que este es un lugar bastante simbólico, pues fue aquí donde se hospedó y donde se quedó el Papa cuando visitó Colombia en septiembre del 2017, así que tiene bastante significado. Nosotros estuvimos acompañando en la tarde de hoy a las personas que se acercaron hasta este lugar, conversamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Cuando él iba en el carro, en un momento pues de la emoción que todos sentíamos, yo sentí su mirada, o sea, sentí como su mirada y la mía en cierta manera se cruzaron y era ese llamado a ser misionera y a seguir sirviéndole a la iglesia siempre. Recuerdos como estos de cuando el Papa Francisco visitó Colombia son los que comparten algunos de los fieles católicos que hoy se despidieron del Sumo Pontífice en la Nunciatura Apostólica. Para mí es muy fuerte. Cuando vino el Papa aquí a Colombia tuve la alegría de verlo por la mañana y por la noche, ya que somos vecinos. Siempre he tenido un recuerdo muy hermoso y ya ahorita cuando partió me ha dado mucho sentimiento. Mediante el libro de condolencias, los seguidores del obispo de Roma encontraron una forma más íntima de decir adiós a su padre espiritual en la tierra. Él fue una figura que tuvo mucha humanidad, que a pesar de que el mundo tiene guerras, tiene sufrimiento, tiene pues tantas cosas tan negativas y uno ve tanta indolencia, él nunca se olvidó de los más desafortunados, nunca se olvidó de los más desamparados y siempre nos recordó tener solidaridad con las demás personas. Algunos se tomaron varios minutos y llenaban páginas enteras, agradeciendo las enseñanzas de Jorge Mario Bergoglio, enseñanzas que para algunos se convirtieron en hábitos. Él decía que cada vez que él tenía alguna preocupación, escribía un papelito y lo colocaba debajo de la imagen de San José. Entonces, yo recuerdo mucho cuando él hizo esto, ¿no? Que San José se quedaba dormido y la petición que le decía a Dios le concedía. Entonces, desde ese entonces yo le comenté a mi esposa y ella me regaló la imagen de San José y la tengo al lado de mi mesita de noche y de vez en cuando le pido a San José. Hoy, literalmente sobran las palabras para los seguidores del Papa y eligen quedarse con el mejor de los recuerdos. Creo que los católicos en general lo vamos a recordar como un pontífice lleno de amor, de misericordia, porque ese fue el mensaje que siempre quiso él exteriorizar, empezando por su escudo, que es miserando ad que leyendo. Lo miró con misericordia y lo eligió. Un verdadero representante de Dios en la tierra que incluso en la muerte ha movilizado a millones y millones de personas. 8:10 de la noche en nuestra amada Bogotá. Mientras tanto llegan a Roma los primeros cardenales para preparar el cónclave.
Esto será puerta cerrada. La primera congregación de purpurados definió hoy esos eventos para despedir al Papa Francisco. Mañana el camarlengo Kevin Farrell, el gobernador temporal en sede vacante, presidirá los ritos de traslado de los restos de Francisco a la Basílica Papal de San Pedro. Desde el Vaticano está Marco Mosquera. Marco, ¿cómo le va? Adelante. Compañeros televidentes, buenas noches. Aquí en Roma ya es de madrugada y la que está a mis espaldas, la Plaza de San Pedro, estuvo llena de fieles católicos hasta altas horas de la noche que se congregaron por segunda noche consecutiva para rezar el rosario y manifestar su luto por el fallecimiento del Papa Francisco. Aquí se ultiman detalles para la que será la actividad principal de mañana y es el traslado de los restos del Sumo Pontífice desde Casa Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, donde permanecerán en capilla ardiente hasta el próximo viernes. Sobre el horario de ingreso también ya hay información. Los fieles van a poder ingresar mañana y pasado mañana hasta la medianoche y el viernes hasta las 7 de la noche, hora local. Hablemos ahora de la lista de cardenales que participarán del cónclave. Inicialmente había 135 purpurados habilitados o con derecho a voto. Eso ha tenido modificaciones en la tarde de hoy, luego de que dos cardenales, uno de Bosnia y uno de España, cancelaran su participación, con lo que la lista será de 133 cardenales que tendrán la labor de elegir al sucesor del Papa Francisco. A la par, sigue aumentando el número de líderes del mundo que confirman su asistencia al funeral del próximo sábado. Estamos hablando de, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, el de Brasil, también representación de Argentina, el presidente de Ucrania, representación de las casas reales británica, española, y así la lista ya supera la docena de líderes. Pero también el gobierno italiano se está preparando para recibir a más de 170 delegaciones. Por eso también aumenta el dispositivo de seguridad de la fuerza disponible en las calles y medidas como, por ejemplo, la prohibición de tráfico aéreo sobre la Plaza de San Pedro, sobre la Ciudad del Vaticano en realidad. Los voy a dejar con esta imagen, la Basílica de San Pedro a esta hora de la madrugada en Italia, en preparativos, momentos, o podríamos decir horas antes en realidad de que ingresen los restos del Papa Francisco en medio de estas actividades de despedida. De eso les vamos a tener detalles en el sistema informativo de City TV, cubrimiento especial del fallecimiento del Papa Francisco. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Marco. La imagen del momento en todo el mundo allí en la Basílica de San Pedro. Mientras tanto, tras el fallecimiento del Papa Francisco, miles de personas en el continente asiático se han congregado para honrar su memoria. David, ¿cómo han sido esos tributos? Cuéntenos. Buenas noches, Jonathan y televidentes. En diferentes partes de Asia se han realizado vigilias, misas y homenajes en busca de recordar al hombre que visitó al continente en 18 ocasiones y que siempre estuvo en contra de la guerra. En Timor Oriental, país al sur de Australia, miles de personas se reunieron en el campo de Tasitolu, a las afueras de la capital Dili. Allí los habitantes realizaron vigilia para recordar al pontífice que el año pasado los visitó. Este tributo estuvo acompañado de una misa en la Catedral de la Inmaculada Concepción, donde sus jardines y calles circundantes se llenaron de fieles. Pero todos los timorenses orientales, en todo el territorio del Timor Oriental, estamos muy tristes. Por eso, a la misa de antes asistieron tantos fieles que, aunque estábamos ocupados, nos hicimos tiempo para venir. Esta mañana temprano, todos fuimos a rezar. Los católicos de Myanmar, al este de Asia, se reunieron en la Catedral de Santa María de Yangon. Allí rindieron homenaje al jesuita argentino, quien visitó el país en el 2017 y se reunió con la premio Nobel Aung San Suu. Entre los papas fue el que más habló abiertamente sobre Myanmar. Los católicos birmanos lo extrañarán como el papa que siempre recordó a Myanmar. En Vietnam, al oriente de Asia, los fieles se reunieron en la iglesia local de Tai Ha, Hanoi. Allí se celebró una misa para conmemorar al difunto Santo Padre. La cita del Papa que más me impresionó fue: nunca te rindas, camina con alegría y valentía. Siempre la he considerado mi lema personal en la vida.
Por su parte, la Iglesia Católica de la Sagrada Familia en Gaza recuerda al Papa como uno de los suyos debido a su postura en contra del conflicto. Este lugar, donde las personas se han refugiado desde el inicio de la guerra, era contactado de manera diaria por el Papa Francisco. Nunca antes en la historia una figura tan prominente como el Papa había mantenido contacto diario con una pequeña parroquia bajo el fuego de la guerra. Pero como era un verdadero padre, preocupado por sus hijos y temeroso por su seguridad, nos llamaba a diario. Mientras tanto, en el Vaticano, las principales autoridades italianas le rinden homenaje al Papa Francisco en la capilla de Santa Marta. Está previsto que los restos del pontífice abandonen esta capilla y tomen rumbo a la Basílica de San Pedro, donde los fieles podrán darle su último adiós antes de ser llevado a la capilla de Santa María, donde pidió que reposen sus restos. Bueno, mientras tanto, el fallecimiento del Papa Francisco, miles de personas en el continente asiático se han congregado para honrar su memoria. David, ¿cómo han sido estos tributos? Jonathan y televidentes, muy buenas noches. Se encuentra en la plazoleta de La Paz de la Uniminuto, ubicada entre Tena y La Mesa. Esta construcción, que tardó alrededor de 4 meses, se dio gracias al trabajo en equipo. Justamente conocimos la historia de uno de los ensambladores de este papamóvil. El papamóvil, uno de los símbolos que quedan en Colombia, en donde el Papa recorrió las calles capitalinas, fue construido por 50 ingenieros. Samuel Sainz fue uno de los ensambladores de este vehículo. Se siguieron los lineamientos del Vaticano, teníamos una estructura por hacer basados en planos y diseños que nos trajeron. Con un equipo de trabajo hicimos toda la implementación desde la construcción de cero hacia adelante para ejecutar lo que era el canopy y toda la estructura interna donde iba a ir la silla giratoria y todos los accesorios. Sin decir ni una sola palabra del proyecto del papamóvil, en el que trabajó durante 4 meses, ahora ese recuerdo marcó su historia. Para mí fue una gran experiencia, ya que pudimos combinar los conocimientos técnicos entre varias personas, hicimos un gran trabajo. Por lo menos recuerdo mucho los tapiceros, ellos cosieron las estructuras a mano. Gracias a la construcción del papamóvil, su práctica no paró, pues creó su propio emprendimiento. El aprendizaje que tuvimos también a la hora de reparar este tipo de carrocería, que era una Traverse, entonces adquirí esas habilidades, las fortalecí y pues hoy en día las desempeño en mi trabajo. Actualmente en la plazoleta de La Paz, en el agroparque Sabio Muti, se conserva el papamóvil y hoy muchos lo recuerdan por el recorrido que realizó el Papa Francisco llevando los mensajes de paz, reconciliación y vocación por Colombia. Toda la gente puede mirarlo en detalle, pero tiene un escenario interesante que se ha ido arreglando. Entonces están fotografías del Papa Francisco, a quien ahora recordamos por su muerte, y además de las fotografías del Papa como una especie de viaje histórico. El papamóvil se encuentra intacto junto con la cabina papal con vidrio templado, las escaleras automáticas y detalles propios del automotor. Tenemos también las fotografías de cuando el Papa Pablo VI vino por primera vez aquí a Colombia, cuando vino aquí a visitarnos también el Papa Juan Pablo II. Y que es el tercer, luego Papa pues que nos quiso visitar, que recibimos con mucho cariño. El vehículo fue entregado a El Minuto de Dios por la Conferencia Episcopal Colombiana. 3 papas ya ha conocido el padre Ramillo, ¿eh? Y minutos de silencio en Argentina y España en homenaje precisamente al Papa Francisco. El mundo del deporte expresa esas muestras de afecto al sumo pontífice, ¿no, mi querido paisano? ¿Cómo le va? Paisano, muy buenas noches, un gusto. Y sí, fue algo lindo, especial lo que se vivió en los estadios del mundo durante el día de hoy. Les cuento que el Papa ha comenzado a ser recordado por los equipos de fútbol y figuras de otros deportes, quienes siempre llevarán en su corazón la palabra, la enseñanza que dejó como legado. Las tribunas, las pantallas gigantes en los estadios, todo giró en torno al Papa futbolero. El día después del deceso del sumo pontífice, comenzó con un homenaje, con un emotivo video publicado por la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino.
Puede que creas o no, pero créeme, este semillero le dio un papa al mundo. Y cada vez que festejemos un gol al cielo, lo vamos a hacer con honores. Porque ahora también tendremos allá arriba al Papa del Bajo Flores. La Liga Profesional realiza un minuto de silencio por el fallecimiento del Papa Francisco. Durante la jornada de este martes, en la Primera División de Argentina, se recordó al Papa Francisco con un minuto de silencio. El espíritu del Papa futbolero se sintió en los estadios de su país natal, así como en los escenarios donde se jugó la Copa Libertadores, como sucedió en el Alianza Lima Talleres de Córdoba, que fue arbitrado por el colombiano Andrés Rojas. Además, en España, los juegos por la fecha 33 de la Liga entre Barcelona y Mallorca y Valencia Español dedicaron los momentos previos al saque inicial para honrar la memoria del Papa. A todos estos homenajes se suman otras manifestaciones de cariño que se expresaron en las últimas horas, como lo hizo el famoso extenista español Rafa Nadal. Me gustaría expresar mis más sinceras condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. Descanse en paz. El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, también le dedicó unas sentidas palabras al sumo pontífice. El Papa Francisco fue un auténtico ejemplo de diálogo, de bondad y de misericordia. Deja un legado profundo que permanecerá con nosotros para siempre. Extrañaremos su sonrisa, tan verdadera y profunda. Bueno, y en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales se ha dado a conocer pues, las diferentes reacciones de artistas colombianos, despidiendo, recordando, con muchas fotografías del Papa Francisco. Sergio, buenas noches, ¿qué han dicho? Muy buenas noches, Jonathan. En redes sociales varios artistas han indicado que el Papa Francisco era cercano a las personas y los escuchaba. A continuación la nota. El mundo católico está de luto tras la muerte del Papa Francisco, el pontífice que marcó una era con su cercanía, carisma y valentía para hablar de Dios sin juzgar. Artistas colombianos como Fanny Lu expresó en redes sociales su admiración y tristeza. Valorando profundamente lo que el Papa Francisco hizo para la Iglesia, cómo se acercó a los jóvenes, cómo realmente transformó tantos pensamientos, un Papa del pueblo. Nunca voy a olvidar el regocijo de mi corazón al recibir esa bendición, al estarle cantando al Papa, agradeciéndole a Dios por darme el privilegio de realizar mi sueño, de conectarme con el corazón de tanta gente. Por su parte, J Balvin compartió en sus historias de Instagram una foto junto al pontífice y Sebastián Yatra hizo lo mismo desde su cuenta oficial y acompañó la imagen con un breve pero sentido vuela alto. Carlos Vives, por otro lado, publicó una historia en su cuenta de Instagram con un breve mensaje que dijo el pontífice, asegurando que siempre recordará esas palabras del Papa Francisco. Y por último, Fonseca aseguró que tuvo el privilegio de cantarle al Papa Francisco en su visita por Colombia, un momento que guardará por siempre en su corazón. Bueno, y en otras noticias, pues abril, lluvias mil, como dice la nona, los fuertes aguaceros en las calles capitalinas, la circunvalar, ve usted, se inundó ahí en la altura de la localidad de Chapinero, mientras que otros aguaceros afectaron al menos 10 localidades. Le tomamos a esta hora el pulso a Bogotá. Daniela, buenas noches, ¿dónde está? ¿Y qué está pasando a esta hora en la ciudad? Jonathan, buenas noches. Estamos en directo precisamente desde la avenida Circunvalar, pues en este punto, en esta vía entre las calles 54 y calle 58, en sentido sur-norte, fue que se presentó esta inundación, pero la imagen hasta ahora, ustedes lo van a observar, es de completa normalidad en la movilidad. Sobre las 4:30 de la tarde, el IDIGER y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá pues llegó a este punto a inspeccionar la situación e informaron que ya no había percances para el tránsito. Llovió entonces en 10 localidades de la ciudad esta tarde.
Aún hay un poco de rastros del agua en la vía, aunque en este momento pues no está lloviznando en este sector de la ciudad, en el oriente. Hablemos de esas 10 localidades donde llovió: Barrios Unidos, Usaquén, La Candelaria, Usme, Santa Fe, Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo, Antonio Nariño y Suba. Y hay que recalcar que Chapinero fue una de esas zonas pues con mayor afectación hoy por las lluvias. El cuerpo de bomberos de esta localidad atendió un deslizamiento de tierra, un fenómeno de remoción en masa allí en la calle 62 con carrera segunda este, para que se ubiquen un poco mejor. Esto es el sector o el barrio del Bosque Calderón, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas. Y seguimos en Chapinero, pero nos vamos esta vez al barrio Los Rosales, porque en esta zona un edificio se inundó esta tarde por las lluvias y un problema con el alcantarillado. De esta manera, inundado por completo, se vio el sótano del edificio residencial Balcón de la Cañada, en el barrio Los Rosales de Chapinero, luego de las fuertes lluvias de la tarde de este martes. Se produjo un fuerte aguacero, más o menos en media hora ya estábamos inundados. El agua baja por toda la red principal de la calle 70A, el tubo colapsa y el agua se entra a todo el edificio. Toda el agua que viene del edificio, de la calle, más la que recoge el edificio. Los habitantes de la edificación reclaman que esta situación, más allá de los aguaceros, se debe a un problema con el alcantarillado en el sector, que genera un colapso y hace que deban lidiar con la inundación por aguas negras y aguas lluvias. Las raíces de los árboles, esto es una tubería que es aproximadamente, según la información, del año 88, es muy vieja y en ese tiempo pues eran solo casas, ahora hay solo edificios, entonces ya entró a colapsar y las raíces también han penetrado a la tubería y han hecho que esta se tape y pues obviamente no circule el agua como debe ser. Aseguran que este es un problema que los aqueja desde hace año y medio. Sin embargo, se han intensificado en los últimos días por las intensas precipitaciones afectando 15 apartamentos. Nos toca echar escoba, trapero, se nos inundan los parqueaderos, la gente no puede parquear, el ascensor toca bloquearlo porque se llena de agua. Más de 5 horas ya se completan en esta zona del sótano, donde también pues funcionan los parqueaderos. Hay incluso 11 cupos para el parqueo de vehículos de los 11 propietarios, que esta noche, por ejemplo, van a tener que recurrir a otros garajes del barrio para poder guardar sus vehículos. Como se llenó tanto el parqueadero, para poder evacuar esta agua, pues hubo que abrir una puerta que tenemos hacia la quebrada La Vieja y evacuar el agua hacia allá. La entrada del edificio parecía una piscina. Fue tal la desesperación que vivieron esta tarde que contrataron una empresa con maquinaria y equipos Bactor para el drenaje. El acueducto solo nos da pañitos de agua tibia, dicen que van a mandar Bactor, pasan, dan una mirada, ya cuando ya es escampado. La empresa de acueducto respondió que envió inspección técnica para verificar el drenaje del sector y si la problemática obedece a la red de alcantarillado, el drenaje de la vía o a un tema de infraestructura y o sistema del bombeo del predio. Tremendo eso, ¿no, Daniela? Tremendas esas imágenes, esos apartamentos inundados. Continuemos con usted porque además un bus del SITP fue vandalizado por encapuchados, una jornada de disturbios allí en la Universidad Distrital, la sede de la localidad de Ciudad Bolívar. ¿Qué fue lo que pasó? Jonathan, por más de 2 horas se extendieron estos enfrentamientos entre este grupo aislado de encapuchados y la fuerza pública con la policía, sus uniformados de la UNDEMO y sus tanquetas. Hay que decir que la movilidad, por supuesto, colapsó allí en la avenida Gaitán Cortés con avenida Villavicencio, en la localidad de Ciudad Bolívar. Pues, por supuesto, las autoridades de tránsito instalaron algunos cierres viales por los bloqueos. También hay que decir, por supuesto, que más de 200.000 usuarios de los buses zonales se vieron perjudicados en medio de esta manifestación. 42 rutas también sufrieron los percances de la manifestación, teniendo que tomar algunos desvíos. Un bus del SITP fue vandalizado, como usted ya lo mencionaba, y se conoce que el grupo de manifestantes se tomó las calles para protestar contra la violencia policial y el presunto asesinato de un estudiante en una manifestación pasada del año 2016. De otro lado, también en protestas, al menos 40 conductores de camiones y transportadores protestaron desde el mediodía en la localidad de Puente Aranda, solicitando que su transporte de carga liviana sea incluido en un decreto del Ministerio de Transporte. Por eso ellos se movilizaron allí por la calle 26 hasta las instalaciones de esta cartera. Aquí les tenemos el resumen de esta jornada de movilizaciones.
A las 12:40 de este martes se desató la alteración del orden público en la Universidad Distrital Sede Tecnológica en Ciudad Bolívar. Un grupo aislado de encapuchados hizo bajar al conductor de un SITP y vandalizaron el bus. Posteriormente, al tomar el control del vehículo, intentaron ingresarlo a la institución. En el mismo se observaron ventanas rotas y grafitis con la frase Miguel vive. A través de este comunicado, los manifestantes remarcaron que el día 21 de abril de 2016, cuando los estudiantes de esta sede se manifestaban pidiendo democracia dentro de la universidad, el Estado respondió reprimiendo y asesinando al estudiante Miguel Ángel Barbosa, esto según su testimonio, dando a conocer que la movilización de este martes se desató en reclamo de justicia por este caso y en conmemoración de la fecha. Durante los bloqueos en la avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés, 203.000 usuarios del transporte público resultaron afectados. Los vecinos del sector también por los disturbios. Maluco, la verdad sí, porque mucha inseguridad sí con esas cosas. Sí oímos unos bombazos como a la 1:30. Estuvo aquí la situación, el panorama. Enseguida el alimentador no bajó hasta la vez, allá no le tocó voltear acá porque pues corren peligro que los golpeen o algo. 42 rutas zonales se vieron perjudicadas y tuvieron que activar desvíos en la avenida Boyacá y la autopista sur. Misma situación de caos que vivieron los carros y motos particulares por los cierres viales. Esperar porque qué más hacemos, mira. Lo mismo de siempre, el pobre jodiendo al pobre y los ricos de corbata siguen en las mismas. Cada rato son estos bloqueos, pero no sabemos por qué ni por nada. ¿Lo hicieron desviar? ¿Hacia dónde iba? Voy hacia Soacha. ¿Y qué vía alterna va a tomar o cómo ve el tema de la movilidad? Andarme por aquí, por Coruña y pasar al Redentor. Y ahí sí cojo por la avenida Gaitán Cortés. Detrás de las rejas de la universidad, los encapuchados lanzaron piedras, mientras que la fuerza pública respondía con el uso de agua a presión desde las tanquetas. Esa fue la imagen de los enfrentamientos que se extendieron hasta las 3:30 de la tarde. Las protestas también tuvieron lugar esta tarde en la carrera 69 con calle 17 por parte de integrantes del gremio transportador, solicitando que los vehículos de carga de llanta sencilla sean incluidos en acuerdos del paro nacional, por lo que se movilizaron hasta el Ministerio de Transporte. Oye, la piedra que da esta bendita inseguridad en Bogotá y que no para en la ciudad. ¿Cómo les parece que un niño de un menor de edad, 16 años, fue apuñalado por robarle una gorra de 200.000 pesos? El jovencito se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Andrés, ¿qué fue lo que sucedió? Jonathan, para usted muy buenas noches y para todos los televidentes, es un gusto saludarlos. Pues mire, este joven caminaba con otros amigos allí en el barrio Recreo, localidad de Bosa, cuando más de 8 jóvenes los interceptaron y a este joven lo apuñalaron por robarle esta gorra. Allí de inmediato fue trasladado a un centro médico por residentes de este sector. Sin embargo, lo que dice la familia es que este joven se encuentra en cuidados intensivos y le pide a las autoridades que den con el paradero de los responsables. Un menor de edad caminaba hacia su casa junto a unos amigos. En segundos aparecieron otros jóvenes, quienes le robaron la gorra y lo apuñalaron. Cuando de un momento a otro le rapan la gorra y veo que mi amigo sale a correr y pues yo me volteé. Y en ese momento salieron los amigos y uno de esos me sacó un cuchillo y pues nosotros también como que retrocedimos. Más de 8 personas y a quitarle la gorra y pues ahí fue cuando le propinaron la puñalada. Al no poder caminar, algunos residentes del sector de Bosa Recreo lo auxiliaron y lo trasladaron para un centro médico, en donde se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Luego le hicieron una radiografía y fue cuando dijeron que le habían perforado el pulmón y lo operaron como a las 12 de la mañana, a la medianoche. Luego en la mañana le hicieron otra cirugía porque se dieron cuenta que tenía una arteria perforada también. Él está entubado, él tiene el tubo de tórax, está entubado, está en la UCI, esperando a ver cómo evoluciona, pero pues en el momento él no ha evolucionado nada. La familia rechaza este hecho de inseguridad y pide justicia para que los delincuentes sean capturados. Una gorra de esas puede valer 200, 500.000 pesos por una vía. Pedimos justicia por la vida de mi primo. Eso no se hace, la verdad. Queremos justicia.
Por su parte, la Subred Suroccidente de la Secretaría de Salud informó que el joven ha presentado mejoría y está en constante monitoreo por el personal médico. Pero ¿por qué están matando e hiriendo a jóvenes aquí en la ciudad de Bogotá por robarle las gorras? Pues estuvimos hablando con un experto en la materia, quien asegura que estas gorras están evaluadas entre 150.000 pesos y 8 millones de pesos. Las gorras vieja escuela, como son conocidas en el mercado, pueden oscilar entre los 150.000 y los 8 millones de pesos. Entre más antigüedad tengan, el valor puede aumentar. Ya dependiendo, digamos, la marca, el tipo de fabricante, el fabricante, el diseño de la gorra, entre más extrambótica o más escasa y más difícil de conseguir sea, así aumenta, digamos, su valor comercial. En su mayoría son noventeras, existen también gorras ochenteras, pero digamos el auge ahorita es de gorras de los años 90. El robo de este tipo de gorras ha aumentado, asegura Darío Rodríguez, quien desde hace años comercializa el producto. Por su valor comercial, entonces como esto viene en auge, en crecimiento, entonces digamos para ellos, me imagino que las personas que digamos que se las roban, para ellos es más fácil robarse una gorra de 1.700.000 que si van y se roban un celular o algo y digamos un celular se lo roban, lo reportan, pues ya no obtienen ninguna ganancia. En cambio, digamos esto es plata al portador, a la persona que tenga la gorra en cualquier parte le van a dar dinero por esto y dinero que no es poquito. A través de las redes sociales se estaría escondiendo un mercado negro de la venta y compra de gorras robadas. Esto se mueve mucho por redes sociales, entonces digamos, un ejemplo, se la robaron aquí a la vuelta de la esquina, entonces van y la publican y en los grupos de Facebook, te encuentra infinidad, en Facebook, en TikTok, en las diferentes redes sociales existen, digamos, bastantes grupos para hacer intercambios. Esto, digamos, la pueden cambiar por una bicicleta, por un celular, por motos. Una tela de estas no vale la vida de una persona, ni mucho menos, entonces los invito a que, digamos, hagan más cambios. Sin embargo, no se debe desconocer que decenas de personas tienen la pasión de comprar legalmente sus gorras para coleccionarlas o exhibirlas como una prenda única en su forma de vestir. Increíble, una gorra por una vida. Bueno, hacemos un seguimiento City Noticias a esta hora porque conocimos nuevos videos de una riña en un centro comercial en Plaza España. Ese hombre quien disparó era un proveedor y había recibido ataques por los comerciantes que resultaron heridos. ¿Y qué dicen las autoridades después del video, Andrés? Están tras la pista de este presunto agresor quien hirió a una persona y asesinó a otro joven de 39 años. Y es que incluso ese día que ocurrieron los hechos, pues él se dio a la fuga. Nuestro sistema informativo conoció nuevos detalles sobre la riña en un centro comercial en Plaza España que dejó a un hombre muerto y a su padre herido. Versiones de comerciantes del sector relatan que la discusión habría iniciado en horas de la mañana del miércoles 16 de abril. En la mañana fue el intercambio porque él fue a cobrarles, entonces pues, la manera de siempre responder de ellos al que les cobra es mire, haga lo que quiera, que como quiera, que saque a la gente que quiera. Un intercambio de palabras y de golpes, de piedras con unos palos. Ahí también se le compartí, se suministró un video donde se prueba que el comerciante es víctima de ellos. O sea que en ningún momento ellos son las víctimas. Él siempre fue una víctima para ellos. El presunto homicida es conocido entre los comerciantes por ser un proveedor de diferentes productos de aseo. En esta otra cámara de seguridad se observa que después de la discusión el presunto agresor llega a un establecimiento comercial y saluda. Sin embargo, es encarado por el padre e hijo. Llegan son de paz normal a cobrar una factura a otra clienta y pasa por el lado de ellos, es más, les pone la mano en la espalda normal, como si no, y ellos proceden a agredirlo y a braviarlo y a tratarlo mal, y ahí es donde se genera el accionar de parte y parte. Denuncian que no era la única vez que el padre y el hijo provocaban discusiones en el sector. Ya en varias ocasiones han tenido varios problemas con otros comerciantes, con otros clientes de ellos que
se les cobran y vuelvo y le explico, van a lo mismo, haga lo que quiera, como quiera, con quien quiera, que yo respondo, que así, lo mismo de siempre. El día que ocurrieron los hechos, el presunto agresor se dio a la fuga. Se desconoce su paradero. Y una familia teme por su vida. Un hombre llegó hasta la puerta de su casa allí en la localidad de Puente Aranda y los amenazó de muerte. Todo esto sería porque esta familia quiere recuperar unos predios allí en el departamento de Boyacá, pero es zona esmeraldera. Una familia, mientras caminaba por la localidad de Puente Aranda, fue interceptada por un hombre quien con un arma de fuego los amenazó de muerte. Se nos acercó y nos colocó un arma y nos amenazó y nos dijo que no volviéramos por allá a la región, que nos iba a pasar lo mismo que le pasó a toda la familia. Que desistiéramos de todas las demandas y todas las acciones para reclamar esas propiedades. Estas amenazas serían por unos predios que buscan recuperar en el municipio de La Peña, en Boyacá. Sin embargo, al ser tierra esmeraldera, los predios fueron tomados y apropiados por otras personas. Aunque demandaron para recobrar el patrimonio familiar, no ven celeridad de las autoridades judiciales. A raíz de esas demandas se fue a la Fiscalía de Chiquinquirá y bueno, no se sintió el respaldo que necesitábamos. También en la inspección de Borbur y La Peña, donde corresponde el tema, pero en realidad no tenemos garantías de ninguna clase. Supuestamente había un tema de paz en los cuales ya se podía ir a recuperar las tierras, pero eso fue falso porque cuando llegamos allá no hubo garantías de ninguna clase. Temen por su vida, no saben en qué momento puedan ser víctimas de algún atentado. Protección, atención de la Fiscalía y los derechos del Estado para reclamar lo que nos pertenece o le pertenece a la familia, a mi esposa. Y nos vemos amenazados, sentimos temor porque en realidad cuando inicialmente se fue allí a recuperar esas tierras que le pertenecen a la familia, fuimos amenazados y en realidad no tenemos garantías para volver allí. Aunque tienen las escrituras de los predios, las personas que se apropiaron del lugar se niegan a devolverlo.